de retraso. Si me podéis decir qué tal se oye, mucho mejor, perfecto. Vale, estupendo. Bueno, muy rápidamente os voy a contar el por qué voy a hablar yo sobre inteligencia artificial y el coronavirus, el mundo, digamos, pre-coronavirus muy poquito, durante el coronavirus, sobre todo en la fase en la que estamos, y el mundo, voy a hacer algunas notas del mundo post-coronavirus. Yo soy alumno de la UPV, terminé en 97 Teleco, y dentro de la inteligencia artificial, hecho desde el punto de vista de retos y desafíos, hay dos relevantes, uno de Alibaba, de conducción autónoma, en el cual quedé primero a nivel mundial, y uno en el cual quedé segundo contra los 1000 equipos, creo, en un tema de predicción de propiedades moleculares, ¿no? Que era un tema que quizá tenga relación con el tema que voy a hablar después de diseño de fármacos y de posibles tratamientos del coronavirus, ¿vale? Dentro de la inteligencia artificial, además, bueno, soy cofundador de MedBravo, que es una startup que hacemos investigación de tecnología aplicada a medicina, tanto inteligencia artificial como tecnología, digamos, más convencional, software 1.0, cofundador del Instituto de Inteligencia Artificial, en el cual estamos haciendo un montón de cosas, y una de las cosas que hemos hecho recientemente es un máster de inteligencia artificial para gente no técnica, y luego tengo una empresa que no tiene nada que ver con la inteligencia artificial, que se llama Fixer, que es de presupuestos. Dentro de la inteligencia artificial, y centrado en el mundo de la divulgación, tres cosas. Si os gusta este mundo de la inteligencia artificial, tengo un podcast en el cual habitualmente cada semana, aunque últimamente he ido más lento, entrevisto a una persona relevante y con el enfoque de inteligencia artificial. Hace poco también desde la UPV, desde la UPV me invitaron a dar una charla TEDx que responde a la pregunta ¿por qué inteligencia artificial ahora? Y luego en Twitter, ahí tenéis mi enlace a Twitter, pues prácticamente solamente hablo de inteligencia artificial, ¿vale? Muy rápidamente. Cuando voy a hablar de inteligencia artificial, pero en verdad la inteligencia artificial es muy amplia, y el motivo por el cual hoy en día oís tanto de inteligencia artificial es porque ha despegado una faceta específica que se llama el aprendizaje automático, que en inglés es el Machine Learning, y dentro del aprendizaje automático el aprendizaje profundo, ¿vale? El Deep Learning. ¿Vale? La inteligencia artificial es más que esto, ¿vale? Pero el motivo por el cual hoy en día esto está en la sopa es por estas dos, y en algunos casos por la última, ¿vale? Entonces, ¿cómo puede ayudar o cómo está ayudando y cómo pensamos que va a ayudar la inteligencia artificial para la pandemia? Pues mirar, el primer ejemplo que ha habido para la detección de brotes, ¿vale? Fue una empresa canadiense, una startup que se llama Blue Dot, ¿vale? Que no hace nada estrictamente médico, lo que hace es analiza, coge datos, por ejemplo, imaginaros, de noticias, de noticias de todo el mundo, ¿vale? De noticias, datos que se publican en abierto, y con técnicas de procesado de lenguaje natural, ¿vale? PNL o PNL, vamos, de procesado de lenguaje natural, pues extrae señales potenciales de cosas que pueden estar pasando, ¿vale? Esa primera capa, yo os animo a que lo veáis, hay muchas empresas que hacen esto, ¿vale? La que ha sido más famosa, en concreto por el coronavirus, se llama Blue Dot, ¿vale? Blue Dot. Y lo que hace Blue Dot es, pues, extrae, imaginaros que empiezan a haber noticias en periódicos hiperlocales, que pueden ser noticias explícitas hablando de una epidemia, o imaginaros que se empiezan a ver de otras fuentes públicas que empiezan a haber muchos muertos de algo, ¿vale? Entonces, este tipo de webs van cogiendo en tiempo real los datos. Luego tienen un modelo por encima de un modelo, digamos, de movimiento poblacional. Pues imaginaros número de vuelos que salen de la provincia de Wuhan hacia Frankfurt, ¿vale? Tienen unos modelos de movimiento, y con eso crean modelos de, digamos, los keywords o la información que se extrae, que sale de una zona, cómo se despliega con el mundo. Pues estos fueron, luego eso lo revisa una persona, esto no es 100% automático, ¿vale? Y con eso fueron los primeros de detectar que estaba pasando algo y de dar la voz de alarma, ¿vale? Entonces, en el futuro, una cosa que parece que es bastante claro,
hay gente que ve la película esta de Contagio, que sale Matt Damon y piensan que prescientes, ¿no? Que eran los directores de la película o el que hizo el guión, ¿no? Que cómo sabían todo lo que iba a pasar. Pues yo os animo, no lo he puesto aquí, yo os animo, el tema este de, yo no soy biólogo, pero por lo visto era cuestión de tiempo que esto pasara, ¿vale? Y de hecho la gente que es experta opinaba que quizá esto tenía que haber pasado ya, ¿no? Y, y no solamente que haya pasado ya, sino que va a pasar otra vez. Con lo cual, hemos un primer uso para la inteligencia artificial es para la detección temprana, ¿vale? De brotes, sea donde sea. Hasta ahora estamos acostumbrados de que estos brotes vengan de Asia, pero podrían venir de otros sitios. Entonces, un enfoque es este de Blue Dot, que simplemente es, ya digo, no es nada médico, es simplemente extraer fuentes de noticias, procesarlas y trazarlas para ver si hay alguna correlación según viendo, imaginaros, en una zona detectan que hay palabras clave, keywords de una determinada cosa y empiezan a aparecer en zonas que en su matriz de movimiento están relacionadas, pues pueden ver qué está pasando y si correlaciona hay muchas maneras de hacerlo. Esta es una de ellas, ¿vale? Vale, otra también para la detección de brotes, y esto ya estaba en práctica en algunos sitios, en Asia en concreto, en China, me comentaba Belén antes que hace ya bastantes años, ¿no? Cuando entrabas por el aeropuerto había sistemas que te detectan la temperatura y esto pues lo veremos cada vez más y que son las cámaras térmicas, ¿vale? Que las cámaras térmicas no tienen por sí mismo inteligencia artificial. Una cámara térmica es una cámara térmica. Pero si queremos que nos avisen de una manera más inteligente, las puedes vincular para que también aprendan y diferencien una cara, ¿vale? O una zona del cuerpo que tú la des por buena que sirve para medir temperatura. Entonces, por ejemplo, aunque un perro tuviera 40 grados porque venía de hacer un trote muy contento y el pobre perro estaba muy caliente, en un momento determinado el perro no daría la alerta. Entonces aquí serviría la inteligencia artificial en la faceta de percepción para detectar caras, no necesariamente con reconocimiento facial. Imaginaros que podría servir simplemente a nivel estadístico, pones esto en estaciones de metro, pones esto en aeropuertos, pones esto en en lugares públicos, cámaras térmicas y puedes ver qué porcentaje de la población tiene fiebre. ¿Vale? Entonces, esto también sería una manera muy buena de detección precoz. Opcionalmente, y aquí se abre un primer debate de privacidad, opcionalmente, si unieras esta tecnología que digo, no es de inteligencia artificial por sí misma, con reconocimiento facial, pues podrías pensar que hasta incluso te pudiera hasta avisar, ¿no? Imaginaros que potencialmente es factible unificar el reconocimiento facial, que vas por la calle, a lo mejor te encuentras un poco raro, pero no sabes por qué, y vas andando y al cabo de 10 minutos, pim, te llega un mensaje al móvil y te dice, oye Andrés, has pasado por Atocha o en Alicante por la Plaza de los Luceros y tienes 37,5 de fiebre. ¿Vale? Y ahí queda eso, ¿no? Entonces, a lo mejor esto, de nuevo, tecnológicamente esto, posiblemente veamos sistemas de estos en los relativos a vigilancia para detector precoz. Y es casi seguro, porque esto ya estaba en Asia. En Asia estaban más avisados de las pandemias por el MERS y por el SARS y por la gripe A, entonces llevan un poco adelantado con esto. Os animo a que me hagáis preguntas en el chat, ¿vale? Que yo de vez en cuando voy chequeando y Belén me va soplando. Luego, otro uso de la inteligencia artificial, este es quizá el más directo que vamos a ver a mayor corto plazo, es para la ayuda en el diagnóstico. Estamos viendo que uno de los caballos de batalla en España y en todos los países, hay varios factores críticos para cómo responde un país, es por el tema de los tests, ¿vale? A día de hoy los tests se están haciendo con, hay varios sistemas, ¿no? Pero uno se llama PCR, basado creo que es en reacción de polimerasas, me parece, con saliva o en la nariz, que este es un test que requiere, digamos, pues requiere unas horas de proceso. De hecho, aquí en la Comunidad Valenciana hay un proyecto muy chulo
en el cual además investigadores de la Politécnica están empezando a obtener resultados en un proyecto además de código abierto y que va a ser de datos abiertos de predicción de las neumonías originadas por el coronavirus con placas de tórax. Y esto es muy interesante porque las placas de tórax son son una prueba bastante ubicua, muy barata, de poca radiación, ¿vale? Es muchísimo menor que, que un PET, por ejemplo, ¿no? Que además es mucho más largo que un TAC. Y ya muy rápidamente, con los relativamente pocos datos que hay, ya un grupo liderado desde la UPV por Roberto Paredes ya está obteniendo 88% de precisión nada más empezar. Esto ha sido utilizando los pocos casos que hay de neumonía motivadas generadas por el coronavirus incluso con diferenciación de neumonías de antes del coronavirus, para lo cual se ha utilizado, ya sabéis que en el mundo del aprendizaje profundo, del deep learning, los datos son clave, y en el mundo médico los datos son clave. Pues quizá no demasiada gente lo sabe, pero la primera base de datos a nivel mundial cuantificada por número de pacientes incluidos, distintos, es española, y de hecho está hecha en la Comunidad Valenciana se llama PathChest, ¿no? Y es una base de datos de rayos X con todo tipo de anotaciones, con todo tipo de patologías, con todo tipo de ubicaciones anatómicas. Y entonces el trabajo de detección de coronavirus, de neumonía en fases tempranas de coronavirus se ha hecho con, a lo mejor, con los menos de 100 a día de hoy imágenes que hay de coronavirus, que son poquísimas, pero aprovechando, preentrenando una red neuronal, que además hay varias ya y hay algunas que son abiertas, con diferentes bases de datos, como por ejemplo el PathChest, ¿vale? Os he puesto aquí dónde están en el código fuente. Esto está en GitHub, en el Banco de Imagen Médica de la Comunidad Valenciana, BICV, ¿vale? Y luego ahí está, digamos, el repositorio principal, y luego hay repositorios ya incluso de predicción, que os he puesto abajo algunas fotos, ¿vale? De predicción. Hay gente que siempre se queja de que el deep learning, el aprendizaje profundo, es una caja negra, ¿vale? Y no es así. En imagen especialmente puedes ver dónde se fija, dónde está mirando una red neuronal para hacer las predicciones. Y ahí, las imágenes de abajo no son de coronavirus, ¿vale? Es de una efusión pleural, que es otro tipo de patología, pero ahí la red te predice efusión pleural y además le puedes, entre comillas, interrogar para que te digan qué área se está fijando, ¿no? Y luego si un médico mira y dice, claro, tiene sentido porque la efusión pleural se manifiesta en estas zonas, ¿no? Con lo cual, eso es aparte. Y este código también está abierto, lo he puesto ahí abajo, ¿vale? Vale, estupendo. Vale. Dentro del diagnóstico luego he puesto un par de ejemplos. Una idea es una idea que ya se está llevando a cabo como prueba de concepto, aún no se han visto resultados, que de funcionar sería excepcional. Es una aplicación que se basa en la voz, ¿vale? En la voz y quizá en la voz y en la tos, ¿vale? Con lo cual imaginaros que tú toses con el móvil, te graba, y previamente se ha entrenado un sistema de inteligencia artificial que es capaz de diferenciar diferentes tipos de toses entre una tos posiblemente motivada por un coronavirus o por una neumonía, y lo puede diferenciar, ¿vale? A priori no se sabe si va a funcionar, ¿eh? Este ejemplo es un ejemplo que todavía está en abierto. Lo pongo, ¿vale? Junto con este otro ejemplo, que tampoco está ni siquiera hecho. Esto es una idea que de hecho la lancé en Twitter, y posiblemente quizá la pongamos en marcha, pero más adelante, porque quizá no sea el momento ahora mismo de saturar al profesional médico, y es la posibilidad de diagnosticar una patología utilizando
en este caso el ojo, ¿vale? Utilizando cosas, una foto del ojo. Aquí cogen el fondo de ojo, pero potencialmente se puede utilizar el ojo. Eh, y esto es a día de hoy es especulativo, ¿vale? Pero no es una locura, ¿vale? No es una locura y no es el equivalente de que te lea la mano una vidente, ¿vale? Aquí hay un fundamento científico y he puesto un ejemplo que con el fondo de ojo, sorprendentemente, un sistema de inteligencia artificial fue capaz de predecir factores de riesgo cardiovascular que se pensaba que no podía, e incluso el género, ¿vale? Sí, o más bien el género, eh, el sexo biológico. Y viendo el fondo de ojo, con lo cual un médico no es capaz, viendo el fondo de ojo, de diferenciar si ese ojo pertenece a un hombre o a una mujer, unos investigadores de inteligencia artificial entrenaron un sistema, como ellos tenían las fotos, de que intentara predecirlo y lo predice. Entonces, bueno, pues no es descabellado pensar que un sistema de inteligencia artificial pues, pueda hacer algún tipo de predicción viendo, por ejemplo, viendo fotos de los ojos, porque, entre otras cosas, está reportado que entre un 3 y quizá más, según la fuente de los informes, de los infectados de coronavirus, pues en algunos casos producen algún tipo de, de no sé cómo se llama, cuando tienes el ojo como con lágrima, bueno, la patología, conjuntivitis. Entonces puede ser, ¿vale? De hecho, he puesto estas dos, repito, ambas son especulativas para el diagnóstico, ¿vale? La primera está puesta en marcha en Israel, que la están probando ahora, la segunda es totalmente especulativa y no existe. Pero esta presentación va de cómo puede ayudar la inteligencia artificial, en este caso para el coronavirus, y una de las cosas que es interesante desde el punto de vista, por supuesto siempre aplicando el método científico y con un criterio muy riguroso de validación cruzada y de validación, es intentar predecir de forma distinta a cómo predeciría una persona, ¿vale? Que a lo mejor el sistema de inteligencia artificial de Deep Learning es capaz de extraer patrones invisibles a nosotros, pero que están ahí subyacentes, ¿vale? Vale. Luego, una aplicación también para la ayuda, que esta es muy logística, es la utilización de chatbots, ¿vale? Este es un ejemplo de un chatbot que muy sencillo, que simplemente se basa en utilizar técnicas de procesado del lenguaje natural para entender lo que quiere preguntar el usuario, y si entiende la intención, con esto hay muchas librerías, pues puede directamente, en este caso el chatbot no improvisa diálogo, ¿vale? En este caso el chatbot, la inteligencia artificial se utiliza para captar la intención del usuario, lo que le está preguntando, y previamente, y más en un caso como estos, donde las respuestas han de estar muy bien verificadas y dar respuestas de fuentes contrastadas, el chatbot no se inventa nada, el chatbot simplemente intenta entender la pregunta y entonces responde un párrafo, digamos, predefinido atendiendo a la pregunta, ¿no? Y eso sirve para descongestionar, por ejemplo, líneas de teléfono, ¿vale? Puede ser bastante útiles para descongestionar, ¿vale? Y esto de hecho, está operativo en muchos sitios ya. Este es un chatbot de una empresa de aquí también de la comunidad que se llama 1MillionBot y está operativo en bastantes instituciones públicas y demás. ¿Vale? Luego ya, quizá más interesante, ¿vale? Voy a poner varias iniciativas para el tratamiento, ¿vale? Para el tratamiento, por ejemplo, hay una que es intentar entender cómo son las proteínas críticas del coronavirus, lo cual puede ayudar para una posible vacuna, ¿no? Para esto, los investigadores de Google, digamos en su filial DeepMind británica, hicieron un sistema de predicción de la estructura tridimensional de una proteína, ¿vale? Eso es un problema en la comunidad científica abierto, ¿vale? Dado la codificación
a nivel de ADN, ¿vale? Dado el ADN que codifica una proteína, dado ese gen, dado el gen, cómo es esa proteína en 3 dimensiones, cuál es su estructura. Eso es un problema bastante complicado de resolver. De forma computacional pura, pues es prohibitivamente costoso, y a día de hoy los resultados mejores, y no son todavía perfectos, son los dados por un sistema de inteligencia artificial de DeepMind que se llama AlphaFold. A raíz del coronavirus, DeepMind ha simulado las estructuras de 6 proteínas y ha puesto a disposición de la comunidad de investigación cuál es la potencial estructura tridimensional que el sistema AlphaFold predice, ¿vale? Y eso está en abierto y todo el mundo lo puede utilizar, ¿vale? A día de hoy. Quizás entre comillas, el problema es que el ciclo que tiene el desarrollo de una vacuna, si es una proteína nueva, pues puede ser lento. Con lo cual, esto es potencialmente útil, pero no es rápido, ¿vale? Pero digamos que nos puede ayudar para entender, ¿vale? Para entender un elemento de ciencia básica que es la estructura de proteínas. Entonces, útil, pero no rápido, ¿vale? Muy útil, pero no rápido. Esto es bastante nuevo y quizás es más rápido, ¿vale? Otro enfoque que la comunidad en farmacológica, ¿no? En diseño de fármacos o en diseño de vacunas está probando, habréis oído hablar de, no se llama la hipoclorixina, me parece, que es un medicamento inicialmente utilizado para la artritis reumatoide, si no me equivoco, y hay otros retrovirales que sirven para el SIDA, que se les está intentando, que se está estudiando cómo funcionan, cómo podrían funcionar, ¿no? frente al coronavirus. La ventaja que tiene este enfoque, a diferencia, digamos, del enfoque de crear una vacuna desde cero, es que si creas una vacuna desde cero, no sabes los efectos que puede tener a largo plazo, ¿vale? Imaginaros que haces una vacuna que bien es muy eficaz contra el coronavirus, pero tiene efectos cancerígenos a largo plazo o efectos de esterilidad a largo plazo, vete tú a saber, ¿no? Eso es un tema que hay que hacer estudios clínicos, ¿no? Y por algo existen los ensayos clínicos en sus diferentes fases. Entonces, lo que significa es que cuando creas algo desde cero, el proceso es lento, hasta que eso pueda ser utilizado de forma totalmente segura por toda la población. Entonces, otro enfoque es, bueno, de todas las vacunas que tenemos ya, que no solamente sabemos efectos secundarios y ya han pasado por estos procesos, y ojo, y que además sabemos fabricar ya, porque también es muy importante que si existiera una vacuna hay que fabricar a gran escala. De todas estas vacunas, ¿cómo priorizamos cuáles empezamos a probar con pacientes de coronavirus? Entonces, aquí tengo una publicación, bueno, no sé si tiene horas, pero desde luego tiene como muchos días, de un enfoque que es reenfocar medicamentos ya aprobados o que estén en investigación, pero se supone que avanzada, frente al coronavirus. Y lo que intentan y lo que cogen es una base de datos que ya existen, ¿vale? Utilizan datos de expresión genética y intentan predecir en base a datos que ya existen. Aquí os podéis analizar más el tipo de datos y el tipo de red que utilizan. Es una red además muy sencilla. Es una red que se llama una DenseNet, que si sabéis de inteligencia artificial es una red muy sencilla. Estoy seguro que esto se puede mejorar. Y ya han sacado una lista de candidatos, ¿vale? De temas que en base a lo que este tipo de moléculas han hecho frente a moléculas parecidas
o fragmentos de expresión genética que exhibe el coronavirus, estas firmas de las que hablan, pues que potencialmente algo pueden hacer, ¿vale? Entonces, quizá esto también nos da un enfoque pues muy atractivo para probar, ¿vale? Porque además, como digo, estos lo han entrenado con moléculas que ya sabemos los efectos que tienen en el pueblo. De entrada, todas estas son fabricables y de entrada muchas de estas, no todas, aquí lo podéis ver arriba, medicamentos aprobados y medicamentos en investigación. Entonces, de los aprobados ya sabemos su estatus y la evidencia y dónde están. ¿Vale? Bueno, ¿tenéis alguna pregunta? Aquí voy a decir algunas preguntas. A ver, Guillermo Domínguez pregunta si AlphaFold tiene que ver algo con Folding at Home. No, la respuesta, Guillermo, es que no. Folding at Home era un proyecto, digo era porque no estoy seguro si ya no existe, ¿vale? Era un proyecto bastante, vamos, que tiene un montón de años, que era para, bueno, he dicho no muy rápido, ¿vale? El objetivo era el mismo. El objetivo de Folding at Home era también intentar ayudar a resolver este problema, ¿vale? Que era ayudar a resolver el problema de predecir la estructura tridimensional de proteínas. Como he dicho antes, fijaros, el problema de predecir la estructura molecular de proteínas era un problema computacionalmente muy complejo, ¿vale? Entonces, como no se podía hacer con los recursos, imaginaros, de un centro de investigación, pues hicieron un proyecto colaborativo en el cual tú te instalabas en tu ordenador una aplicación que se llamaba Folding at Home, ¿vale? Y cuando tu ordenador tú no lo estabas utilizando, se conectaba al servidor y tu ordenador lo cedías, lo cedías para predecir estructuras de proteínas. Y Javier Palanca dice que sigue existiendo Folding at Home. No lo sabía, yo creo que había otro que dejó de existir parecido, igual era el del SETI, no estoy seguro. Bueno, en cualquier caso, Folding at Home sigue existiendo y los dos buscan resolver el mismo problema, que es la conformación tridimensional de proteínas. Lo que pasa es que Folding at Home lo hace, o lo hacía al menos de una manera, y AlphaFold lo hace con inteligencia artificial, específicamente con Deep Learning, con aprendizaje profundo, ¿vale? Luego, vale, y efectivamente, SETI at Home es el que dejó de funcionar. Luego, Alberto Navarro pregunta si la forma en que Corea del Sur ha sabido evitar la propagación ha sido mediante inteligencia artificial y si por qué no se hace eso en España. Si te parece, Alberto, hablo eso al final, ¿vale? Porque es una pregunta bastante abierta, pero es bueno. Ah, vale. Vale, el Reinforced Learning en castellano es el aprendizaje por refuerzo y el aprendizaje por refuerzo eh, puede utilizar partes, o sea, a ver, técnicamente tiene algunas partes de aprendizaje automático, ¿vale? Tiene algunas. Tiene otras que no. Incluso tiene algunas partes que ni siquiera es un aprendizaje profundo. En general, por hacer una respuesta corta, el aprendizaje por refuerzo todavía está más inmaduro. No voy a decir que no sirve para nada porque no es verdad, ni mucho menos, pero está mucho más inmaduro que el aprendizaje supervisado, ¿vale? Lo que yo estoy enseñando antes en general es aprendizaje supervisado. Aprendizaje supervisado es cuando tenemos los datos y la salida, ¿vale? Los datos de entrada y la salida que conocemos. El aprendizaje por refuerzo se suele utilizar en contexto de entornos, por ejemplo, un entorno clásico que es el más conocido son los entornos de juegos, donde no hay una entrada como tal y una salida así observable directa, y lo que tenemos es que aprender una política de un agente, que suele ser un jugador. ¿Se ha hecho alguna cosa para diseño de medicamentos utilizando alguna parte pequeña de aprendizaje por refuerzo, pero era para guiar otra cosa?
Y yo no he llevado ningún ejemplo, no he llevado ningún proyecto en aprendizaje por refuerzo, y el motivo, y me mojo, que me gusta mojarme, es que todavía está inmaduro en aplicaciones prácticas. Si tú ves los motivos por los cuales hoy en día la inteligencia artificial está en todas partes, es porque, y esto lo podéis ver en la charla TEDx, es porque el aprendizaje profundo ha empezado a funcionar y eso nos permite hacer un montón de cosas. El aprendizaje por refuerzo, el tipo de problemas en los cuales ha empezado a funcionar son todavía problemas, digamos, todavía, y esto todavía se va a acabar, pero a día de hoy, 2020, pues son problemas muy de entornos de simulación, en juegos y demás. Y el mayor logro de pasarlo al mundo real que hay a día de hoy con el aprendizaje por refuerzo es este ejemplo que han resuelto el movimiento de resolver el cubo de Rubik con una mano robótica, donde puedes pensar que el tema está en el cubo de Rubik, que es lo que a nosotros nos parece difícil como personas, pero al ordenador no. El cubo de Rubik se resuelve sin aprendizaje automático, se resuelve con algoritmos convencionales, más o menos convencionales, y lo difícil es mover la mano, ¿vale? Y entonces ahí han utilizado el aprendizaje por refuerzo, ¿vale? Pero de hecho quiero comentar alguna cosa en particular de esto al final, ¿vale? Entonces, volviendo atrás, ¿no? La inteligencia artificial para el tratamiento, de todas las aproximaciones que hay, hemos visto esta del pliegue de proteínas que puede servir para hacer vacunas, para hacer medicamentos, muy interesante, pero es casi ciencia básica todavía. Y ya sabemos que la ciencia básica tiene un tiempo, a pesar de que esta pandemia nos hace que todo vaya más rápido, pero hay tiempos de que hay que probar esto en personas para no intentar, imaginaros, pues crear un problema en toda la población mundial por haber vacunado a todo el mundo con algo que no está 100% probado, ¿vale? Y entonces esta otra aproximación es una aproximación muy interesante del uso de la inteligencia artificial para predecir el efecto de medicamentos existentes o en investigación ya, en el cual sabemos incluso su fase de investigación, para predecir su efecto en el coronavirus, ¿vale? Y esto es muy interesante. Y este artículo es un artículo que está en preimpresión, es un preprint, pero que os podéis descargar, ¿vale? Estupendo. ¿Vale? Javier Naranjo pregunta si las capas en este tipo de, por ejemplo, en este algoritmo, son siempre densas o se utilizan convolucionales o recurrentes. Bueno, la respuesta es, depende del problema, Javier. En este caso, cuando hablamos de Densenet, ¿vale? No llega a ver el código fuente, pero Densenet, aunque su nombre te haga pensar que es una red de capas densas, Densenet es una red que se utiliza es de imagen, y es una red convolucional, en verdad. O sea, la Densenet es convolucional y se llama Densenet porque en verdad lo que hace es, déjame ver si cojo un papel, y aquí encuentro una hoja, tengo todas pintadas, a ver, te la dibujo. Voy a improvisar aquí que es una Densenet, si puedo y se ve. La entrada. Vale. Típicamente, sabéis que si sabéis algo de Machine Learning, no sé si se ve. A ver, un momentito. A ver si se ve. No sé si se ve. Sí, se ve. Vale, estoy aquí. Pues una red de inteligencia artificial, sí, ahora sí, suele estar conectada así, más o menos, ¿vale? Y lo que hace una Densenet es que, digamos que conecta, estoy dibujándolo, casi como que la densidad de conexiones con el mismo número de neuronas es más alta, ¿vale? Lo que es la densidad, o sea, hay más conexiones, saltan entre ellas, ¿vale? Eso es una Densenet y se suele utilizar
para imagen. ¿Vale? Entonces, aquí es posible que incluso, aunque penséis que a priori una, un gen no es una imagen, ¿no? Porque un gen no es una imagen, es relativamente fácil cambiar la representación de entrada de muchas cosas y convertirlas en imágenes. Y sorprendentemente funciona bastante bien. ¿Vale? Esto es, por ejemplo, muy evidente con audio. ¿Vale? El audio no es una imagen, pero el audio se puede representar como una imagen con un espectrograma, por ejemplo. En el espectro haces una imagen o un mel espectrograma en el tiempo, y eso que es luego una imagen, aunque sea rara, pero digamos tiene toda la información del audio, y luego puedes utilizar redes de imagen, ¿vale? Que esto es también típico que se hace con, con redes neuronales, ¿vale? Entonces, esta aproximación es súper interesante, ¿vale? Vale, luego, en el mundo que nos espera, y luego haremos una... Quiero comentar dos cosas, ¿vale? Del mundo post-COVID. Como he dicho, por una parte, em, creo que esta no va a ser la última, bueno, no lo creo yo, lo cree mucha gente, no va a ser la última pandemia, ¿vale? Vamos a ver más. Entonces, pues una de las cosas es la telemedicina, o sea, lo que vamos a ver es muchas cosas que se hablaba mucho, pues que se van a acelerar, ¿vale? En la medicina, por ejemplo, yo creo que el despliegue de sistemas de inteligencia artificial, yo creo que el coronavirus va a acelerar el despliegue, por ejemplo, para el tema este que os he explicado antes. Esto sé que se va a acelerar porque, entre otras cosas, nosotros en MedBravo estamos directamente involucrados con el proyecto de la Consellería del que os he comentado, de placas de toras, y se va a implementar. Evidentemente, una vez pasados los estudios y demás, pero hay una intención real de que funcione. Y, y ahora luego... Y eso es una de las cosas. Y luego la segunda es, hay muchas, claro, no solamente estamos hablando de la detección, pero los problemas a día de hoy en el campo de batalla, si fuéramos al hospital hoy la guerra está en el hospital y la guerra está en la congestión del hospital. Entonces, en todo lo que podemos utilizar la tecnología, no solamente la inteligencia artificial, para descongestionar todas las áreas del hospital, estamos contribuyendo a los problemas que genera la pandemia. Entonces, una es la telemedicina. Entonces, la telemedicina, ahora mismo estamos haciendo esta reunión de forma remota. Imaginaros en el futuro que para algunas consultas, pues para algunas consultas yo podría ir al médico de forma remota. Hoy en día, el único aparato que tenemos en casa relativamente médico es un termómetro, ¿vale? Que no es demasiado, que no da demasiada información, no da mucha riqueza de información. Ya existe, he puesto ahí a la derecha, un ecógrafo que hoy en día, antes del coronavirus, valía 1.800 euros. Un ecógrafo de hospital hace poco valía pues decenas de miles de euros. ¿Vale? Este vale 1.900 euros. Imaginaros, ¿no? Esto es un prototipo de una cosa de un proyecto relacionado con eso, que tengo aquí. Lo enseño. Este proyecto no es de inteligencia artificial, pero es de medicina. Y entonces imaginaros en el futuro donde lo enchufas al móvil y o bien con una aplicación que esté entrenada con inteligencia artificial o bien un médico en el otro lado mirando, pues puedes descongestionar las visitas. Te dan hora, tú dices, pues tiene que estar usted en su casa con un móvil y a lo mejor, imaginaros, estos aparatos son muy baratos, al final la gente los puede acabar comprando, igual que tenemos un termómetro en casa, si costaran 50 euros, o en determinadas instancias pues podrías tener uno bueno, ya no lo sé a nivel logístico. ¿Vale? Entonces, esto es una cosa que yo creo que se va a acelerar, ¿vale? El tema de la telemedicina, especialmente no la telemedicina a lo mejor para la intervención, sino para el diagnóstico. Pero ya ayudaría muchísimo, ¿vale? Vale, no la tele, vale. Y ya, en el mundo, como impacto económico, hay un libro muy recomendable que habla del impacto quizá económico y de la inteligencia artificial, que sobre todo contrapone
Estados Unidos contra China, Europa casi ni la nombra. Eh, en este libro que se lo hace por un castellano de Kai Fu Lee era un inicialmente científico y luego ingeniero de Apple, de Microsoft, luego de Google y ahora pues lidera un fondo de capital riesgo en China. Eh, pues en este libro habla, digamos, de las fases de adopción de la inteligencia artificial y habla, pues, digamos que la primera fase ya la habíamos pasado, que son cuando la inteligencia artificial fue adoptada por las empresas nativas de Internet, Amazon, Facebook, etcétera, ¿vale? Luego hay una segunda fase que es en la que estábamos, que es la adopción de la inteligencia artificial en los negocios incluso más tradicionales, ¿no? Imaginaros en un supermercado, pues utilizar la inteligencia artificial para predecir la demanda, ¿no? Para predecir en entornos no excepcionales, en un entorno normal, pues bueno, estacionalmente, cuánto champú espero que se consuma en el supermercado de tal código postal, según para poder reponer el stock más rápido, ¿vale? Esto sería un ejemplo, ¿no?, de inteligencia artificial en los negocios, en el cual ya estábamos antes de la pandemia. Y luego hay dos que también estábamos entrando en diferentes sectores, la inteligencia artificial en su faceta, digamos, de ayuda a la percepción. Uno de los ejemplos claros es, por ejemplo, el coche autónomo tiene un módulo de percibir el entorno, que es muy importante. Y entonces, por ejemplo, con el ejemplo que os he puesto al principio de las cámaras térmicas que también sean capaces de detectar que son personas y que no son personas, pues se va a catalizar. Y luego también otro ejemplo muy dramático, ¿no?, de esta pandemia es que la gente no puede ir a trabajar, con lo cual, o si va a trabajar, está cometiendo un riesgo, ¿vale? Entonces, esto no es nada nuevo, ¿eh? O sea, esto es que ya se hablaba de la inteligencia artificial más autónoma, por ejemplo, ya no el coche autónomo, sino un pequeño robot repartidor. No digo ni siquiera un dron, un robot pequeño repartidor de paquetes de Amazon, pues posiblemente esto se catalizará o que en una fábrica, digamos, que la fábrica sea más autónoma o controlable de forma remota. Entonces es muy posible que en el mundo, bueno, es muy posible que muchas empresas aceleren estos procesos ya esperando para blindarse ante futuras pandemias, ¿vale? Y creo que aquí acababa, perdonad un segundo, aquí acababa la presentación. Vale, habían varias preguntas. Vale, no, la respuesta es no, ¿vale? Y es muy tajante, ¿vale? Vale, perdona. Es que Belén me está soplando al oído. Claro, claro. Vale, hay una pregunta que le voy a leer que ha hecho Alberto Navarro y es si la forma en que Corea del Sur ha sabido evitar la propagación del virus ha sido mediante la inteligencia artificial, ¿vale? Y por qué no se hacía esto en España. Y la respuesta es que no ha sido mediante la inteligencia artificial eh, Corea del Sur, ¿vale? Hay varios motivos. Yo diría que hay como mínimo tres pilares, como mínimo, ¿vale? El primer pilar ha sido test exhaustivos, ¿vale? Han hecho test sistemáticamente a todo el mundo y la capacidad, digamos, de generación de test, yo creo que ha sido de las más, es de las más grandes del mundo, ¿no? Los test. Entonces sabían exactamente quién estaba infectado y quién no. Entonces, en segunda parte, una vez sabes quién está infectado, y aquí la clave es que han testeado a todo el mundo, no solamente a los sospechosos, testea a todo el mundo. Y entonces, una vez sabes quién está infectado, tracear, ¿vale? Entonces, aquí han utilizado no inteligencia artificial, a lo mejor de forma directa, igual hay alguna parte que sí, pero para tracear tienen diferentes aplicaciones en las cuales algunas son polémicas, pero tienen aplicaciones bueno, ahí han utilizado hasta la gente, pues, sí que utiliza inteligencia artificial, por ejemplo, para reconocer dónde ha estado una persona, poder ver quién ha estado en contacto y poder, si no se le había hecho un test, hacerle un test, por ejemplo,
para ver si ha sido infectado y ponerlo en cuarentena o no. Entonces, testear, tracear, ¿vale? Una vez sabes quién está infectado, tracear para seguir testeando más y luego poner en cuarentena. Tiene un sistema con códigos QR, ¿vale? Que se ha de respetar durante la cuarentena. Y luego la tercera parte, que hasta ahora, incluso hasta la OMS era un poco reacia, pero empiezan a haber voces ya parece ser que uno de los factores que ha contribuido, incluyendo una de las máximas autoridades de Corea del Sur, es el uso de mascarillas. El uso de mascarillas en los cuales hasta ahora mucha gente estaba argumentando que las mascarillas solamente las usaran quien estaba infectado para no contagiar a los demás, pero claro, si aquí hay mucha gente que está infectada y no lo sabe, en la gráfica está tan famosa que no la tengo delante, si habéis visto, en la cual veis la curva de propagación de muchos países y Japón, Corea del Sur y otro país, creo que es China, pero China tiene otras medidas, son mucho más planas que el resto, ¿vale? Esos países que tienen las curvas más planas usan mascarilla, ¿vale? Entonces, no es que quizás no sea el único factor, evidentemente, ¿vale? Pero seguramente, desde luego, no contribuye el uso de mascarillas. Y la inteligencia artificial, como digo, fijaros, es un poco residual, como mucho para la parte de traceo, ¿vale? Para el traceo, que es cuando la gente no utilizaba la aplicación o no sabes la posición a ciencia cierta por el uso de cámaras para saber dónde ha estado la gente, ¿vale? El uso de, entonces, pero más que inteligencia artificial son sistemas tradicionales, ¿vale? Esa era la pregunta de Alberto. Vale, vamos a ver más preguntas. Luego había una... Sí, Néstor preguntaba que en qué medida llegan a estar las medidas políticas durante la pandemia basadas en conclusiones sacadas de estudios mediante inteligencia artificial. Bueno, yo voy a decir que fiel a tu pregunta, mediante inteligencia artificial como tal, la respuesta es que no, pero en ningún país. O sea, las conclusiones, como mucho, la detección precoz de las pandemias y a las pruebas nos remitimos. No se ha hecho caso de ese estudio de la empresa canadiense. No se hizo caso. Pero ni siquiera con datos de muertes en otros países. O sea, esta pregunta, quizá, no sé, a lo mejor en qué términos la has hecho, pero la pregunta real es mucho más triste, ¿no? Que nos tendríamos que hacer. Y es, ¿en qué medida llegan a estar las medidas políticas basadas en datos? ¿Ya? Ni siquiera en estudios basados en inteligencia artificial, basadas en datos. Yo, como digamos, no soy científico como tal, soy ingeniero, pero dentro de mi parte científica y racional me encantaría que estuvieran basadas en datos. Y bueno, ahí está. Entonces la respuesta es que no, y en datos menos de los que a mí personalmente me gustaría, ¿no? De hecho, hay algún país, creo que es Eslovaquia o Eslovenia, perdonad por la confusión, en los cuales se han puesto con el tema de las máscaras, de las mascarillas, y a nivel político unos ejemplos es que todas las ruedas de prensa de los políticos, todos los políticos van con mascarilla. Por ejemplo, aquí tenemos políticos, no voy a decir quiénes, pero muchos políticos infectados o en entornos de altísimo riesgo, que seguramente estarán infectados y están con gente sin mascarilla. Entonces, por eso digo que esta pregunta, ojalá estuviéramos al nivel de poder decir que están en datos y encima en datos procesados, pero es que tristemente no estamos ni ahí, ¿no? Sería hacérnoslo ver. José Mojica pregunta que qué opinión tiene el uso de lenguajes como R o MATLAB para Deep Learning y Machine Learning. Aquí, José, me gustaría darte un meme, luego lo pondré en Twitter, un meme, ¿no? Que es el MATLAB, ¿no? Es investigadores puros, ¿vale? MATLAB yo lo utilizaba en la carrera. El MATLAB además, creo que el meme era, creo que para usar el MATLAB tienes que tener más de 50 años y trabajar en la universidad, me parece que era, el MATLAB. El R es porque eres matemático
o estadístico. El R se utiliza, entonces la respuesta es el MATLAB. Yo apenas me topo con el MATLAB en el día a día, ¿vale? MATLAB es un grandísimo programa, pero en la práctica yo casi no lo veo en el aprendizaje profundo. Aunque tiene módulos, como estoy seguro que sabes. El R sí que se utiliza más, no en Deep Learning, aunque posiblemente tenga módulos de interfaz, pero en Machine Learning, en aprendizaje automático convencional. Entonces, el R se utiliza para bien o para mal, entonces el R es un buen recurso. Para bien o para mal, lo que más está subiendo, incluso más que el R, es el Python, ¿vale? Que es quizá un poquito más flexible. Porque no olvidemos que hay una parte muy importante de todo esto que son los datos, que es quizá más que los modelos. Y entonces quizá lenguajes como Python son más flexibles, no tanto en la creación de modelos, que también lo son, pero quizá más relevante para esto es en el masajeo, en la limpieza y en el procesado de datos, ¿vale? Luego, me pregunta Lisardo que si se representa una cadena de ADN que es una dimensión en formato de imagen, el coronavirus o de cualquiera, utilizando curvas de Hilbert, distorsionaría su información, empeoraría el diagnóstico. Luego, Vicente Buendía, aludiendo a esa pregunta, dice que opina que que si no hay pérdida, no hay distorsión de información. Y otra cuestión es la representación, que puede ser más o menos compleja, ¿no?, para extraer los descriptores. Una transformación interesante es el Chaos Game, que no sé lo que es, el juego del caos, pero yo no sé lo que es, ¿vale? Suena intrigante el juego del caos, ¿vale? Habrá que buscarlo. En general, para el ADN hay diferentes maneras. Hay un problema, es que si lo pones como imagen y luego utilizas evidentemente redes convolucionales de 2 dimensiones, no tiene mucho sentido, ¿no? Porque de entrada tienes que ver en qué ancho lo pones y eso es muy arbitrario, ¿vale? Ahí es difícil. En el audio tiene más sentido porque el eje Y sería, digamos, la frecuencia y el eje X es el tiempo. En el ADN no está tan claro, ¿vale? Entonces, esto es muy dependiente de la representación y habría que mirarlo con mucho detalle, ¿vale? Luego, perdona, voy a continuar, ¿vale? Luego, AM dice, soy recién graduado en ingeniería electrónica, ¿por dónde debería empezar a aprender técnicamente a usar Deep Learning? Vale, AM, mira, en mi Twitter tengo pineado, si te metes en mi Twitter, que es Antor, tengo pineado un tweet donde hablo de recursos para aprender, ¿vale? Y ahí hay un montón, ¿vale? Ahí yo diría, si eres graduado en ingeniería electrónica, si no sabes Python, te resultará muy sencillo aprender. Entonces, lo primero es aprende Python como librería de programación, yo utilizaría una librería que se llama FastAI, que también tiene cursos, ¿vale? Daniel Bardú pregunta si hay algún desarrollo en el campo del Machine Learning para estimar el famoso pico de la curva de contagios. Tengo entendido que el modelo que usa el grupo de la UPV no usa Machine Learning. Claro, no lo usa porque es que, a ver, el Machine Learning se basa en general en aprendizaje automático, típicamente viendo ejemplos, etiquetados o no, ¿vale? Y entonces aquí no tenemos histórico de ejemplos, ¿vale? Con lo cual quizás sea mejor hacer modelos donde a lo mejor hay que despejar, entre comillas, algunas variables, y es a lo mejor con los datos que tenemos con lo que metemos, pero no es el esquema tradicional de aprendizaje automático que ha florecido últimamente, ¿vale? De hecho no tiene nada que ver, ¿vale? Y hay 2 enfoques, ¿no? Están los modelos los generales y los modelos individuales, ¿vale? Yo no soy experto en eso, pero según tengo entendido, no utilizan los datos como lo utilizamos en la comunidad de aprendizaje automático, mucho menos de forma supervisada, ¿vale? Vale, y luego, vale, Daniel Verdú pregunta, ¿qué te parecería el uso de la mayor base de datos de las redes sociales, especialmente Twitter, para predecir el desarrollo de la pandemia mediante detección de posibles contagiados? Vale, aquí hay un ejemplo, incluso más que en redes sociales, que ya lo hizo Google hace años, que es en las palabras de búsqueda.
que es cuando, imagínate, es antes incluso de ir al médico, igual tú tenías, imagínate, buscarías remedios caseros tos seca, imagínate. Entonces, si de repente Google ve que mucha gente está buscando en una determinada zona tos seca, ¿vale? Muchísimo, pues alguna alarma debería saltar, ¿vale? Em, yo intuyo que tú lo has preguntado, al ser Twitter es abierto y se puede explorar, ¿vale? Entonces, este ejemplo en concreto para detección de pandemias eh, es ejemplos como el que he comentado en las primeras diapositivas. No sé si utilizan Twitter o no. Otro ejemplo curioso que no es para detectar la pandemia o el desarrollo, sino para detectar violaciones del confinamiento, es un experimento hecho por científicos en Italia que lo que han scrapeado Instagram, las fotos de Instagram, y con aprendizaje automático han visto fotos de mucha gente, o sea, coger un modelo que detecte todas las fotos que hay, fotos de mucha gente en lugares abiertos. Típicamente, hoy en día, yo no tengo Instagram, pero me figuro que las fotos que será gente en su casa y demás, ¿no? Entonces, pues fotos de si hay gente, y de hecho han pillado a gente, grupos de adolescentes que salen al parque, se hacen la foto todos juntos, bebiéndose ahí, celebrando un botellón o lo que fuera, y entonces esto se lo detectan. Esto lo han hecho simplemente para poner como ejemplo de que se puede hacer, ¿eh? No están usándolo de forma policial que yo sepa, ¿vale? Pero es un ejemplo curioso, me ha parecido curioso, ¿vale? Manuel Cortés pregunta cómo es el futuro de este sector en Valencia. ¿Existen ya empresas privadas, aparte de lo que se ha comentado en el PowerPoint? Eh, el futuro de este sector, a ver, yo lo que he comentado es, eh, yo creo desde el punto de vista racional que esto va a servir para catalizar esta última transparencia que he puesto, la de la adopción de la inteligencia artificial, ¿vale? Desde el punto de vista de empresas en Valencia en concreto, desde el punto de hay una que no he mencionado todavía, me parece, que es bastante potente a nivel médico, que se llama Kibim, que está en Valencia. Y hay más, es que sé que hay más. Entonces, sí que tenemos empresas en informática médica, además que utilizan Deep Learning, que no hacen, que no están especializadas en el mundo médico en concreto. Por ejemplo, está Solver ML, pero y también están la UPV muy involucrada en proyectos del mundo médico que todo esto se va a catalizar. Hay uno que se llama Deep Health, que es un proyecto de inteligencia artificial aplicada al sector salud y que incluso se plantea hacer una librería como TensorFlow o como PyTorch con este enfoque, ¿no? Entonces están abriendo cosas. Yo creo que deberíamos ver esto desde el punto de vista social y desde el punto de vista empresarial como una reflexión y como una oportunidad donde a lo mejor podemos ver evidentemente una gran dificultad, pero debemos de verlo como una oportunidad para prepararnos para la siguiente y para robustecernos. Entonces, muchas empresas se han creado en momentos difíciles. Ahora no os voy a engañar, económicamente nos viene un momento muy, muy difícil, pero muchas empresas se crean en estos momentos, ¿no? Porque digamos que nacen fuertes, entonces yo también lo veo como una posible oportunidad. A ver, yo soy emprendedor también, con lo cual siempre igual veo hasta lo más hostil como una oportunidad, pero tengo que ser positivo y bueno, es que yo lo soy, ¿no? ¿Qué más cosas? Vale, pues sí, vale, pues voy a contestar lo que hay. Luego, eh, vale, datos de China e Italia. Vale, sí, la pregunta de los picos de la Machine Learning sí que, o sea, sí que utilizan, pero no es Machine Learning como tal. Es lo que he dicho antes, es ajustar cuatro parámetros y eso, pues bueno, a lo mejor sí que es matizable, ¿eh? Es que inteligencia artificial, hasta una calculadora, lo puedes considerar inteligencia artificial si coges según qué definición, ¿no? Por eso, si estiro mucho el hilo, pues puedo llamar aprendizaje automático a lo que has dicho, pero en la práctica pues no lo llamaría, ¿vale? Las diapos os las voy a pasar
Pues venga, va, os las paso. Eh, luego se las doy a Belén y las distribuye. Luego, respecto a las redes sociales, que el algoritmo aprenda, que tenga en cuenta que las fotos podrían haber sido antes de la pandemia. Bueno, directamente es difícil, o sea, si quieres trampear, puedes trampear, ¿eh? Claro que sí. Olga, o sea, que hay un problema que va a crecer mucho, es un problema muy grave, que es el tema de la desinformación, ¿vale? Con esto. Anda que no estamos viendo bulos y anda que no se puede trampear todos estos sistemas. Entonces, sí, y este problema de que hablas no es trivial de resolver, ¿vale? Que tengas fotos previas y las pongas después, ¿no? Eh, y sobre todo alguien que quiera hacerlo de forma organizada, ¿vale? No alguien individual, ¿vale? Y Sheila, por último, pregunta cómo se puede eh, evitar reinventar la rueda. Nos hace falta mayor coordinación a nivel de investigación para no solo por esfuerzos a nivel nacional e internacional. Esta pregunta, Sheila, sobrepasa, como dicen en inglés, my pay grade, ¿no? O sea, esta, esta pregunta es complicada, ¿vale? Te podría argumentar pros y contras, ¿no? Por una parte, ya sabemos, ¿no? Si lo centralizas y te quedas fuera, a lo mejor se pierde, ¿vale? Talento que se ha quedado fuera, porque es difícil coordinar equipos muy grandes de gente. Y oye, es bueno tener equipos pequeñitos por ahí y tal, porque crea cierta competencia, ¿vale? Y la competencia en muchos casos es buena, ¿vale? Porque la gente quizá vaya más rápido, ¿vale? Eh, en determinados casos, ¿no? Pero es quizá, no tengo la respuesta, Sheila. Es una pregunta quizá habría que matizarla muy bien y según para qué cosas. Para algunas cosas a mí me parece muy buena. Aquí, por ejemplo, mira, en concreto en esto, me parece que el tema de que se haga en abierto favorece ambas cosas, ¿vale? Porque favorece cierto elemento de competencia, cierta celeridad. Por ejemplo, este proyecto de queremos hacer que los datos sean en abierto, con lo cual luego todo el mundo pues, puede utilizarlo a nivel nacional e internacional. Y de hecho hay repositorios, el que luego pasaré las transparencias, el repositorio del Banco de Imagen Médica se basa en un repositorio abierto y luego este a su vez se basa, digo, el del COVID en concreto, de un repositorio de los cosas que van abriendo. Entonces la comunidad está colaborando abiertamente y activamente. Los que trabajéis en el mundo de la inteligencia artificial lo sabéis, ahí es increíble. Para mí es una de las disciplinas que a nivel científico se está haciendo en tiempo real, en abierto y en Twitter, un montón de cosas, lo cual es lo nunca visto. Que yo sepa, en ninguna otra disciplina científica la investigación está siendo tan en tiempo real, y esto es antes de la pandemia, en la inteligencia artificial. Si os metéis en los archivos de preimpresión de artículos científicos, eso es una locura, ¿no? Y favorece mucho que esté en abierto y no esté cerrado bajo suscripciones de pago o lo que sea, pues porque, mira, entre otras cosas, gracias a eso yo participo, que no soy una persona que sea un investigador como tal, ¿no? Yo me metí un poco pues movido por la curiosidad y gracias a eso me he metido y ahora participo activamente, incluso lo realimento el fenómeno porque mi código lo suelo poner en abierto, casi todo lo que hago y soy consciente de que sirve. Entonces, ya está. Bueno, nos hemos pasado de tiempo, 10 minutos, espero que os haya gustado y le pasaré ahora a Belén la URL con las transparencias y pues nada, cualquier cosa. Bueno, yo en Twitter sigo hablando, o sea, si os interesa este tema, en Twitter sigo hablando y si queréis saber un poquito de forma muy sencilla de inteligencia artificial, la charla TEDx que también me imagino que la puede poner Belén en el email que os envíe, pues también ahí tenéis una pequeña introducción muy sencilla de lo que es la inteligencia artificial y por qué estamos hablando ahora. Bueno, un placer, hasta luego.